Carmen siempre había vivido rodeada de lujos, su infancia transcurrió entre grandes salones iluminados por candelabros de cristal, vestidos confeccionados con las telas más finas y un mundo donde todo lo que deseaba estaba a su alcance con solo pedirlo. Su apellido era sinónimo de poder y riqueza, y desde niña aprendió que en la vida lo único que importaba era el estatus, la influencia y el dinero. Era una mujer imponente, de mirada fría y modales impecables, pero con un carácter que imponía respeto y temor a la vez. Sus palabras eran calculadas, su presencia intimidante. En su círculo, la temían más de lo que la admiraban, y aunque era invitada a todas las reuniones de la alta sociedad, la verdad era que nadie la apreciaba de corazón. Carmen lo sabía. Sabía que la gente la soportaba por su fortuna, que los hombres que la cortejaban no veían en ella a una mujer, sino a una inversión. Pero había aprendido a vivir con ello, a usar su riqueza como escudo, a no permitir que nadie se acercara demasiado. A lo largo de los años, tuvo pretendientes que la llenaban de halagos y promesas vacías. Hombres bien vestidos con sonrisas ensayadas, que le hablaban de amor mientras sus ojos brillaban solo al pensar en la fortuna que podrían obtener al estar con ella. «Eres la mujer más interesante que he conocido», le dijo una vez uno de ellos, con la seguridad de quien cree tener el control. Carmen lo observó en silencio, con una media sonrisa. «Dime la verdad», respondió con calma. «¿Cuánto necesitas?». El hombre se quedó mudo, sin saber qué decir. Carmen se levantó de la mesa y salió del lugar sin mirar atrás. Así era su vida, un desfile de relaciones vacías, de amistades falsas y de corazones fríos como el suyo. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar el día que conoció a Adrián. Él no pertenecía a su mundo. No tenía fortuna, ni apellido de renombre. Trabajaba como contador en una de las empresas que administraba su familia, y la primera vez que la vio, no mostró el más mínimo interés en ella. Para Carmen, eso fue desconcertante. Estaba acostumbrada a que todos intentaran ganarse su favor, a que la gente la mirara con ambición o miedo, pero Adrián no parecía impresionado por su presencia. «¿Sabes quién soy?», le preguntó con arrogancia la primera vez que coincidieron en un evento de la empresa. «Sí», respondió él con tranquilidad. «Y sé lo que todos dicen de ti». Ella arqueó una ceja. «¿Y qué dicen?». «Que eres fría, egoísta y calculadora», dijo sin titubear. «Pero yo no creo que las personas sean solo lo que dicen de ellas». Por primera vez en mucho tiempo, Carmen no supo cómo responder. Los días pasaron y, sin darse cuenta, comenzó a notar a Adrián más de lo que quería admitir. Lo observaba trabajar, lo escuchaba hablar con otros empleados, veía la forma en la que trataba a las personas, con respeto y empatía. Era un hombre simple, pero con una seguridad que no necesitaba imponerse. Un día, sin pensarlo demasiado, Carmen se acercó a él. «¿No te gustaría un puesto mejor?», le preguntó con la voz calculada de siempre. Adrián la miró fijamente y sonrió. «¿Por qué?». «Porque tienes talento, podrías estar en una mejor posición si quisieras». Él negó con la cabeza. «No todo el mundo quiere subir escalones, Carmen. Algunos solo queremos hacer bien nuestro trabajo y vivir en paz». Carmen frunció el ceño. Esa respuesta la desconcertó. «¿Y no te interesa el dinero?». Adrián soltó una leve carcajada. «El dinero es importante, pero no lo es todo». Para Carmen, esa conversación fue un punto de quiebre. Creció creyendo que el dinero lo era todo, que la vida se medía en riquezas y que las relaciones solo valían en la medida en que podían traer beneficios. Pero Adrián era diferente. No la miraba como un objeto valioso, ni como una oportunidad. La trataba como a cualquier otra persona. Sin darse cuenta, Carmen comenzó a cambiar. Se encontró a sí misma buscando excusas para coincidir con él, para escuchar su voz, para observar la forma en que sonreía con facilidad. Un día, mientras caminaban juntos por los jardines de la empresa, Carmen se atrevió a preguntarle algo que nunca había dicho en voz alta. «Si no tuvieras dinero, ¿crees que alguien te amaría de verdad?». Adrián la miró con suavidad. «El amor verdadero no se compra, Carmen. Se construye con tiempo, con respeto, con paciencia». Ella apartó la mirada. «Nunca he tenido algo así». Él se detuvo y la observó con atención. «Tal vez porque nunca lo has buscado en el lugar correcto».
Esas palabras la acompañaron por días. Carmen comenzó a mirar su vida con otros ojos. Se dio cuenta de lo sola que estaba, de lo vacía que era su existencia a pesar de todos sus bienes. Por primera vez en su vida, deseó ser diferente. No sabía cómo pasó, pero un día se dio cuenta de que estaba enamorada. No de la idea del amor, no de la conveniencia de una relación, sino de un amor real. De uno que no estaba basado en intereses ni en cálculos, sino en algo más puro, más honesto. Pero el miedo la detuvo. ¿Cómo podría alguien amar a una mujer como ella? Fue Adrián quien, un día, rompió el silencio. ¿Sabes?, dijo mientras tomaba su chaqueta para salir de la oficina. Todo el mundo cree que eres inaccesible, pero yo creo que solo tienes miedo. Carmen se quedó en silencio. Miedo de confiar, continuó él. Miedo de que alguien te vea por lo que realmente eres, sin máscaras, sin fortunas, sin todo eso en lo que te han hecho creer que es lo único que importa. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Y si fuera así, qué harías tú? Adrián sonrió con ternura. Esperaría a que te dieras cuenta de que mereces ser amada de verdad. Ese día, Carmen entendió que el amor no era una transacción, que no se trataba de control ni de intereses. Que alguien podía verla más allá de su dinero, de su apellido, de su arrogancia. No fue fácil, pero con el tiempo, aprendió a abrirse, a confiar, a aceptar que no estaba sola. Y en ese momento, entendió que el amor que siempre había creído inalcanzable, había estado frente a ella todo el tiempo. Adrián había crecido en un hogar modesto, donde el esfuerzo y la perseverancia eran la única herencia que sus padres podían ofrecerle. Desde niña entendió que si quería alcanzar sus sueños, debía trabajar más duro que los demás, pues no contaba con las oportunidades que otros tenían por derecho de cuna. Mientras muchos disfrutaban de una juventud despreocupada, él dividía su tiempo entre estudios y trabajos temporales. Pasó largas noches en vela repasando libros prestados, trabajando horas extras en cafeterías y oficinas pequeñas, haciendo lo necesario para pagar su educación. A veces, el cansancio lo vencía, pero su determinación siempre lo levantaba de nuevo. Sabía que el conocimiento era la llave que abriría las puertas de su futuro, y no estaba dispuesto a rendirse. Cuando finalmente se graduó, sintió un orgullo inmenso, no solo por lo que había logrado, sino porque sabía que detrás de su éxito estaba el sacrificio de su familia, el apoyo silencioso de su madre que cosía ropa para ayudar con los gastos, las palabras de aliento de su padre que, aunque cansado por el trabajo, nunca dejó de impulsarlo. Adrián logró entrar en importantes empresas, ascendiendo con esfuerzo y disciplina. A diferencia de muchos que llegaban a esos puestos por conexiones, él lo había logrado con mérito propio. No conocía la arrogancia ni el desdén hacia los demás. Sabía lo que era el sufrimiento, la lucha diaria, el valor de la amabilidad y la empatía. Cuando conoció a Carmen, fue como si viera el reflejo opuesto de su vida. Ella era una mujer poderosa, acostumbrada a la riqueza, con una actitud calculadora y un aire de superioridad que la envolvía como una armadura. En su mundo, el dinero lo resolvía todo, y la gente solo tenía valor en la medida en que podía aportar algo a su vida. Con el tiempo, Carmen comenzó a notar algo en el que nunca había visto en nadie más. No era solo su inteligencia o su capacidad de liderazgo en la empresa, sino la manera en que trataba a los demás. Se detenía a saludar a los empleados de menor rango, conocía los nombres de todos y los escuchaba con genuino interés. No tenía el aire distante de los poderosos, ni la frialdad de quienes nacieron creyéndose superiores. Un día, lo observó ayudar a un trabajador de limpieza a recoger unos documentos que se habían caído al suelo. No era un gesto grandioso, pero en su mundo, donde la gente poderosa ni siquiera notaba la existencia de los demás, aquel acto significaba algo. ¿Por qué lo haces?, le preguntó más tarde, con curiosidad real. Adrián la miró con una sonrisa serena. Porque alguna vez estuve en su lugar. Y sé lo que se siente cuando la gente te mira como si fueras invisible. Carmen no supo qué responder. Por primera vez en su vida, comenzó a admirar algo más que el poder y el estatus. Admiraba la bondad de Adrián, su forma de ver el mundo, su capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Sin darse cuenta, empezó a buscar su compañía. Le gustaba escucharlo hablar, descubrir cómo veía la vida desde una perspectiva tan distinta a la suya.
A veces siento que crecí en un mundo vacío, confesó una noche mientras estaban en otro evento de la empresa. No tiene que seguir siendo así, respondió Adrián. Carmen lo miró, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Con el tiempo, lo que empezó como admiración se convirtió en algo más profundo. Carmen, la mujer que siempre había pensado que el amor era una transacción, comenzó a sentir algo que no podía controlar. Pero tenía miedo. Una tarde, mientras caminaban juntos por los pasillos de la empresa, Carmen se detuvo de repente. «Adrián, ¿crees que alguien puede cambiar?» Él la miró con paciencia. «Todos cambiamos, Carmen. La pregunta es si realmente quieres hacerlo». Ella bajó la mirada. «No sé si sé cómo hacerlo». Adrián tomó su mano con suavidad. «Empieza por dejar de temerle al amor». Carmen sintió su corazón latir con fuerza. El amor siempre le había parecido un juego de poder, algo que se intercambiaba por beneficios. Pero Adrián le estaba enseñando que el amor verdadero era otra cosa. No fue un cambio inmediato. Carmen no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, aprendió a soltar el miedo, a confiar, a permitirse sentir. Una noche, mientras caminaban juntos bajo la luz de la luna, Carmen se detuvo y lo miró a los ojos. «No sé qué estoy haciendo, pero quiero intentarlo». Adrián sonrió y, sin decir una palabra, la abrazó con ternura. Carmen cerró los ojos, sintiendo por primera vez en su vida que, por fin, estaba donde realmente quería estar. Los días pasaban y, aunque Carmen creía que su corazón se había abierto, su crianza, su orgullo y su miedo aún la dominaban. Su relación con Adrián comenzó a llenarse de momentos de tensión. Sin darse cuenta, poco a poco volvió a caer en las actitudes que alguna vez la habían definido. En las reuniones de la empresa, cuando estaban rodeados de personas de su círculo, Carmen comenzó a minimizarlo con comentarios sutiles, pero hirientes. «Adrián, no todos tenemos que trabajar desde abajo», dijo una vez, con una sonrisa ladina frente a un grupo de empresarios. «Algunos nacemos con privilegios, y eso también es una habilidad, ¿no crees?» Adrián la miró en silencio. No respondió, pero en sus ojos había algo distinto. Un cansancio, un desgaste. Ella notó su expresión y sintió un pequeño pinchazo en el pecho, pero no lo suficiente como para retractarse. Otro día, mientras conversaban sobre un proyecto importante, Carmen se molestó cuando él propuso una estrategia distinta a la que ella había planteado. «No entiendes cómo funcionan las cosas a este nivel», dijo con frialdad. «No todos nacimos para dirigir». Adrián la observó con una mezcla de decepción y resignación. «Pensé que ya no me veías así». Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que había hablado sin pensar, pero su orgullo le impidió disculparse. Adrián no discutió. No intentó convencerla, no levantó la voz. Simplemente se alejó. Carmen no notó cuánto le afectaba hasta que pasaron los días y él no volvió a buscarla. No había mensajes, ni llamadas, ni encuentros en los pasillos de la empresa. Él seguía ahí, pero ya no la miraba como antes. El vacío comenzó a instalarse en su pecho, pero su orgullo seguía negando lo que sentía. Semanas después, en una cena de gala, lo vio llegar acompañado de una mujer, alguien que no conocía. No estaba tomada de su brazo, ni había muestras de afecto evidente, pero Carmen sintió un golpe en el estómago. La idea de que Adrián pudiera seguir adelante sin ella la llenó de un miedo que no supo cómo. Había tenido en sus manos algo real, algo puro. Y lo había dejado ir. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con el sudor de la fiebre. Quiso levantarse, pero su cuerpo no respondía. Su mente, sin embargo, estaba más clara que nunca. Había perdido a la única persona que la había visto más allá de su dinero, más allá de su apellido. Y lo había perdido por culpa de su propio orgullo. El silencio de la habitación la envolvía. En la oscuridad, solo quedaban ella y su arrepentimiento. Carmen trató de retomar su vida con la misma elegancia y firmeza con la que siempre lo había hecho. Se convenció a sí misma de que no debía detenerse por nadie, que el amor era solo un capricho pasajero y que, como todo en su mundo, era reemplazable. Pero en su interior, sabía que esta vez era distinto. Algo dentro de ella no dejaba de doler, como una herida que se negaba a cerrarse.
Los días se volvieron monótonos. Las reuniones sociales, que antes eran su refugio y su manera de mantenerse en la cima, ahora le parecían vacías. Las conversaciones con sus amigos de siempre se sentían forzadas, repetitivas, carentes de emoción. Todo en su vida había perdido color. Pero lo peor de todo era ver a Adrián en la empresa. Cada mañana, al entrar a su oficina, lo veía de lejos, ocupado en su trabajo, sin notar su presencia. O quizás notándola, pero eligiendo ignorarla. Era diferente a los demás hombres que habían pasado por su vida. No buscaba excusas para volver, no intentaba acercarse ni siquiera para reprocharle lo que había sucedido entre ellos. Simplemente la había sacado de su vida, como si nunca hubiera existido. Y eso dolía más que cualquier indiferencia. Adrián siempre había sido un hombre firme en sus decisiones. No era alguien que dudaba ni que daba segundas oportunidades. Carmen lo había menospreciado, lo había alejado con su actitud y su orgullo, y ahora estaba pagando el precio. Un día, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, escuchó a dos empleados hablar en voz baja. ¿Supiste que Adrián está saliendo con alguien?, preguntó uno. Sí, la conocí en un evento. Se llama Isabel. Parece una mujer encantadora. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, mientras cenaba sola en su enorme casa, no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Adrián había seguido adelante? ¿Realmente había encontrado a alguien más? Los días siguientes lo confirmaron. Lo vio con Isabel en una cena empresarial, sentado en una mesa con un grupo de colegas. Adrián se veía relajado, sonriente, como si nada en su vida le pesara. Isabel lo miraba con admiración y él correspondía con la misma ternura que Carmen alguna vez recibió. Se sintió extraña, como si estuviera presenciando algo que no le correspondía. Se obligó a mirar hacia otro lado, pero la herida en su pecho se hizo más profunda. Su amiga, que estaba a su lado, la observó con curiosidad. ¿Te afecta verlo con otra persona?, Carmen soltó una risa seca. No me afecta en absoluto. Adrián puede hacer lo que quiera. Pero era mentira. Durante días, Carmen intentó convencerse de que lo que sentía era orgullo herido, que simplemente no estaba acostumbrada a ser reemplazada. Pero en el fondo, sabía que era mucho más que eso. Se sentía vacía sin él. El amor nunca había sido algo real en su vida. Siempre lo había visto como un intercambio, una transacción donde ambos obtenían algo a cambio. Pero con Adrián había sido diferente. Él no la había amado por su dinero, ni por su apellido, ni por la vida que podía ofrecerle. La había amado por quien era, o al menos, por quien pudo haber sido. Pero lo había perdido. Las noches se volvieron interminables. La comida comenzó a saberle insípida. Su energía desapareció, y poco a poco, su cuerpo comenzó a resentirlo. Una mañana, al despertar, sintió que el mundo giraba. Intentó levantarse, pero sus piernas no la sostuvieron. Apenas pudo llegar hasta el teléfono para llamar a su asistente antes de que la oscuridad la envolviera. Despertó horas después, acostada en su cama, con la habitación en penumbras. La fiebre le pesaba en la piel y el aire se sentía denso. Esperó. Esperó que alguien llegara a verla, que sus amigos preguntaran por ella, que alguien notara su ausencia. Pero nadie lo hizo. Los días pasaron y la soledad se hizo aún más evidente. Las personas con las que solía compartir cenas y reuniones no aparecieron. Las llamadas eran escasas y siempre sobre negocios. Fue entonces cuando lo entendió. Siempre había creído que su vida estaba llena de personas que la admiraban, que la buscaban, que querían estar a su lado. Pero la realidad era que nunca tuvo a nadie. Excepto a Adrián. El pensamiento la golpeó con fuerza. Se llevó una mano al pecho, sintiendo un vacío imposible de ignorar. Adrián había sido el único que la vio como una persona. Los días pasaron lentamente, y aunque su cuerpo comenzó a recuperarse, su alma seguía en ruinas. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje inesperado de un viejo amigo de Adrián. ¿Sabías que Adrián e Isabel se comprometieron? Carmen sintió que el aire le faltaba. Miró la pantalla del teléfono por varios segundos, sin reaccionar. No contestó. No podía.
Cerró los ojos y tomó aire, tratando de no desmoronarse en ese momento. Pero en su interior, supo que ya lo había perdido para siempre. Y en la soledad de su oficina, con su imperio intacto y su estatus inquebrantable, entendió que todo lo que había construido no significaba nada. Porque había perdido lo único que realmente importaba. Adrián no quería volver a verla. Se había prometido a sí mismo que su historia con Carmen había quedado atrás, que el amor que alguna vez sintió por ella era solo un eco de lo que pudo haber sido. Pero cuando escuchó que estaba enferma, cuando supo que llevaba días postrada en cama, algo dentro de él se removió. No debía ir. No debía involucrarse más. Ya había tomado una decisión y debía mantenerse firme. Sin embargo, esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus obligaciones, su mente no dejaba de imaginarla sola, débil, enfrentando su dolor en completo silencio. Y entonces supo que tenía que verla. No por lo que habían sido, sino porque, a pesar de todo, no podía ignorar lo que todavía sentía por ella. Cuando llegó a su mansión, el ambiente dentro de la casa era distinto. Ya no era el lugar imponente de antes, lleno de luces y fiestas interminables. Había un vacío en cada rincón, un aire pesado que hacía que el lujo pareciera solo un decorado vacío. La encontraron acostada en su habitación, con la mirada perdida en el techo, sin fuerzas para levantarse. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Adrián, su voz era apenas un susurro. Se acercó lentamente, con la sensación de que cada paso lo llevaba a un lugar del que no estaba seguro si quería regresar. Me enteré que estabas enferma, dijo con voz neutra, intentando no dejarse afectar por la imagen de fragilidad que tenía frente a él. Carmen cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No pensé que vendrías. Él no respondió. No podía decirle que había luchado consigo mismo antes de tomar la decisión. Se sentó en la orilla de la cama, sin acercarse demasiado. ¿Cómo te sientes? Carmen intentó sonreír, pero su rostro reflejaba el cansancio de los últimos días. Vacía. Adrián sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que quería decir. Debes cuidarte. Ella negó con la cabeza y miró el techo. ¿Para qué? No hay nadie aquí. Nadie me ha visitado. Nadie me ha llamado. Adrián bajó la mirada. Sabía que era cierto. Te tienes a ti misma, Carmen. Ella soltó una risa amarga. No sé cómo hacer eso. El silencio llenó la habitación. No quiero perderte, susurró después de un momento. Adrián la miró fijamente. Es tarde, Carmen. Estoy comprometido. Ella sintió con los ojos cerrados, dejando que la tristeza la envolviera. Pero aún me amas, dijo sin mirarlo. Adrián suspiró. Eso no cambia nada. Carmen sintió que su pecho se oprimía. No sé cómo vivir sin ti. Tienes que aprender. Ella sollozó en silencio. No quiero estar sola. Adrián tomó su mano con suavidad. No estás sola. Solo has estado mirando en la dirección equivocada. Carmen lo miró confundida. Siempre buscaste amor en cosas que no podían dártelo. En la riqueza, en el poder, en el control. Pero nunca miraste dentro de ti. Ella no supo qué responder. Adrián se levantó lentamente. Yo no puedo salvarte, Carmen. Nadie puede. Solo tú puedes hacerlo. Carmen apretó la sábana entre sus dedos. ¿Y si no sé cómo? Adrián sonrió con tristeza. Empieza por perdonarte a ti misma. Ella lo vio caminar hacia la puerta y, por un momento, pensó en detenerlo. Pero no lo hizo. Cuando él salió de la habitación, supo que esta vez se había ido para siempre. Las lágrimas volvieron a caer, pero en su corazón, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. No para recuperar a Adrián, sino para recuperar la parte de ella que había perdido en el camino. Los meses pasaron y Carmen se enfrentó a la vida sin Adrián. Al principio, cada día era un recordatorio de lo que había perdido, de los errores que la habían llevado hasta ese punto. Cada vez que entraba a su oficina, el silencio era más pesado, más abrumador. Él ya no estaba,
No habría más conversaciones a media tarde, ni discusiones que terminaban con una sonrisa involuntaria. Adrián se había ido, y con él, todo lo que alguna vez creyó que podría haber sido. Pero la vida no se detuvo. Carmen no permitió que el dolor la consumiera por completo. Sabía que quedarse en el pasado no cambiaría nada, que lamentarse no traería a Adrián de vuelta. Así que, poco a poco, intentó seguir adelante. Comenzó a ver su empresa con otros ojos. Antes, solo le importaban los resultados, las cifras, las apariencias. Pero ahora, entendía que detrás de cada número había personas, trabajadores que tenían sueños, familias, preocupaciones. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos de la oficina, notó a un grupo de empleados conversando en voz baja. Cuando pasaba cerca, el murmullo cesó y sintió sus miradas sobre ella. Antes, esa reacción habría sido normal, siempre había impuesto respeto, pero ahora, era distinto. Se detuvo. ¿Pasa algo? Los empleados intercambiaron miradas antes de que uno de ellos, con cierta timidez, hablara. Señorita Carmen, solo comentábamos lo diferente que está últimamente. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Diferente? Sí, dijo otra persona. Es más cercana. Se preocupa por nosotros. Carmen sintió algo extraño en el pecho. No era la primera vez que alguien mencionaba su cambio, pero escuchar que lo notaban, que lo valoraban, era distinto. A lo largo de los meses, había empezado a involucrarse más en la empresa. No solo en los negocios, sino en las personas. Se detenía a conversar con los empleados, preguntaba cómo estaban, intentaba asegurarse de que trabajaran en un ambiente donde se sintieran valorados. En algún momento, había comenzado a cambiar y sonreír sin darse cuenta. Pero aún había algo que no cambiaba. Adrián seguía presente en sus pensamientos. No tenía noticias de él. Sabía que había conseguido un puesto en el extranjero, que su vida había seguido adelante. Pero más allá de eso, no sabía nada. No sabía si era feliz, si la había olvidado, si alguna vez pensaba en ella. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su asistente se acercó. Señorita, hay alguien que quiere hablar con usted. Carmen levantó la vista. ¿Quién? Es una de las trabajadoras del área de producción. Tiene problemas personales y quería saber si usted podría ayudarla. Antes, habría ignorado esa petición. Habría dicho que no era su problema, que la empresa no debía involucrarse en asuntos personales. Pero ahora era diferente. Dile que pase. La mujer entró con la cabeza gacha. Era joven, de expresión preocupada. ¿Cuál es el problema? Mi hijo está enfermo, susurró. No tengo con quién dejarlo, y si falto, perderé mi bono mensual. Carmen la observó en silencio. ¿Cuántos años tiene? 6. Pensó en su propia vida, en cómo había crecido sin preocuparse por nada, en cómo había tenido todo sin esfuerzo. Y pensó en Adrián, en las veces que le había hablado de la importancia de la empatía, del valor de mirar a los demás como personas, no como piezas de un negocio. Tómese el día, dijo finalmente. Vaya con su hijo. La mujer la miró sorprendida. ¿De verdad? Sí. Y si necesita más tiempo, avíseme. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Gracias, señorita. Cuando salió de la oficina, Carmen suspiró y apoyó la frente en sus manos. Tal vez nunca podría compensar sus errores del pasado, pero al menos, podía intentar hacer las cosas bien en el presente. Pero aún así, no podía evitar preguntarse qué habría pasado si hubiese aprendido esto antes. Si Adrián aún estuviera allí. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su casa, su teléfono vibró con un mensaje. Lo tomó con un ligero sobresalto, con una esperanza irracional. Pero no era Adrián. Se recostó en su cama, cerrando los ojos con fuerza. Había cambiado. Se estaba convirtiendo en una mejor persona. Pero nada de eso cambiaría el pasado. Adrián ya no estaba. Y aunque por fin era la mujer que él siempre creyó que podía ser, tal vez ya era demasiado tarde. El viaje a Luxemburgo no era algo que Carmen había planeado con entusiasmo. Para ella,
los viajes de negocio siempre habían sido una distracción, un escape disfrazado de responsabilidad. Años atrás, su única prioridad habría sido cerrar un contrato más, fortalecer su empresa, demostrar que podía ser imbatible. Pero ahora, a pesar de que su vida había cambiado, aún sentía un vacío que ni su crecimiento personal ni su éxito profesional lograban llenar. El avión aterrizó en una mañana fría, con el cielo cubierto de nubes pesadas que reflejaban la sensación en su pecho. Se instaló en un hotel elegante en el centro de la ciudad, pero nada de eso le importaba. Desde hacía mucho tiempo, el lujo había dejado de significar algo para ella. Esa primera mañana, decidió bajar temprano al comedor del hotel para desayunar antes de su reunión. El ambiente era sereno, con empresarios y turistas llenando las mesas, conversando en distintos idiomas. Se dirigió directamente a la mesa de café, sirviéndose una taza sin prestar demasiada atención a su alrededor. Pero entonces, una extraña sensación la recorrió. Era como si el tiempo se detuviera, como si el aire se hiciera más pesado. Sintió una presencia, una mirada clavada en su espalda. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, como si su cuerpo supiera algo que su mente aún no comprendía. Se giró lentamente. Y ahí estaba él. Adrián. El impacto fue inmediato. Un torbellino de emociones la golpeó con tanta fuerza que sintió que sus piernas flaqueaban. Él estaba de pie a pocos metros de ella, con la misma mirada intensa que conocía tan bien, con la misma expresión serena pero con algo distinto en sus ojos. Habían pasado los años, pero su esencia seguía intacta. Carmen sintió que todo el aire del comedor se evaporaba. No podía moverse, no podía hablar. Solo podía mirarlo, intentando comprender si lo que veía era real o un cruel engaño de su imaginación. Adrián tampoco se movió al principio. Se quedó ahí, contemplándola como si tratara de asegurarse de que realmente era ella, de que el destino no le estaba jugando una broma. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, dio un paso hacia ella. Carmen sintió que su corazón se aceleraba de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Algo dentro de ella le decía que corriera hacia él, que acortara la distancia, que no dejara escapar ese momento. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, no hicieron falta palabras. Se abrazaron. Pero no fue un abrazo cualquiera. Fue un abrazo de reencuentro, de emociones contenidas, de heridas que el tiempo no había terminado de cerrar. Fue un abrazo que hablaba por sí solo, que decía todo lo que no habían podido decir antes. Carmen cerró los ojos, dejando que el calor de Adrián la envolviera. Sintió como su respiración se aceleraba, como su pecho subía y bajaba con un ritmo agitado. Pensé que nunca volvería a verte, susurró ella con la voz temblorosa. Adrián la sostuvo con más fuerza. Yo también. Se separaron apenas unos centímetros, lo suficiente para mirarse a los ojos. En la mirada de Adrián, Carmen vio tantas cosas. Vio el amor que una vez existió, el dolor de lo que se perdió, la nostalgia de los años que estuvieron separados. «Has cambiado», murmuró él con una leve sonrisa. «Tú también», respondió ella, sintiendo que una lágrima se deslizaba por su mejilla. Adrián levantó una mano y con suavidad la secó con el dorso de sus dedos. «Pero hay algo que sigue igual», dijo con voz baja. Carmen tragó saliva. «¿Qué cosa?». Adrián la observó por un momento antes de responder. «La forma en que me miras». Carmen sintió que su pecho se comprimía. En ese instante, entendió que a pesar de todo, a pesar del tiempo, de la distancia, del dolor, nunca había dejado de amarlo. Pero el miedo aún estaba ahí. ¿Sigues comprometido?, preguntó en un susurro. Adrián negó con la cabeza lentamente. No funcionó. Carmen dejó escapar un suspiro tembloroso. Yo, he cambiado, Adrián. Ya no soy la misma mujer de antes. Él sonrió con ternura. Lo sé. Se miraron en silencio, sin prisas, sin miedos. Por primera vez, sin barreras. Y entonces, Adrián tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Adrián la miró con esa expresión tranquila que siempre le había dado seguridad. No lo sé. Pero no pienso volver a separarme de ti.
Carmen cerró los ojos por un momento, sintiendo que el mundo finalmente tenía sentido otra vez. No hicieron falta más palabras. No necesitaron explicaciones ni promesas apresuradas. Habían cambiado. Habían madurado. Pero algo dentro de ellos seguía intacto. Desde ese momento, supieron que no volverían a perder.